algo que me divierte mucho a mí es el origen de algunas palabras. ¿Cómo qué palabras, por ejemplo? Palabras que han sido adaptadas, sobre todo los argentinos que somos súper ocurrentes, como por ejemplo la palabra linchera. Linchera, esa no, nunca la pensé. Bueno, en realidad la palabra linchera viene del italiano, que significa como ligero, liviano, pero ha sido adaptada para referirse. ¿Qué es un linchera para vos? Y un tipo que vive en la calle, que tiene el pelo largo, como abandonado, digamos. El loquito de la calle, digamos. Yo no estoy loco, soy un reloj. Bueno, pero originalmente, a principios del siglo XX, linchera no era el loquito de la calle. ¿Y qué era entonces? Linchera era el vagabundo, podemos decir, porque era un vagabundo, pero de la zona rural, no de la ciudad, no de la zona urbana, sino que eran aquellos individuos que habían decidido como renunciar al sistema, por decirse, aislarse de la convivencia de la sociedad y sumergirse en la naturaleza. De hecho, hay un autor que es Osvaldo Bayer que dice que el linchera de principios del siglo XX era el prototipo ideal del anarquista individual. Ah, porque se oponía y estaba fuera del sistema. Claro, como que había decidido renunciar. Y lo único que lo acompañaba era un bulto, ¿viste? El bulto, el típico, el del hombrito. Sí. ¿Qué llevaba ahí? Y ese bulto es lo que se llamaba la linchera, que era algo liviano, ¿entendés? Un bagaje que no llevaba nada más que sus dueños y sus ideales, porque dice que generalmente solían tener escritos o libros sobre, por ejemplo, Bakunin, nada más y nada menos, o alguno que otro número de alguna revista, como por ejemplo La Antorcha, Pampa Libre, una cosa así. El linchero original era esta persona que renunciaba al sistema y vivía fuera de la ciudad. Vivía en la zona rural. En la ciudad tenía otro nombre, o se lo encontraba por ahí con otras características, como por ejemplo un vagabundo. Claro, un vagabundo. El de la ciudad era un vagabundo o un... Sí, similar a los crotos. Pero los crotos no estaban para nada fuera del sistema, al contrario. La antítesis sería en realidad. La base del sistema eran los crotos. Eran la base del sistema los crotos porque eran trabajadores. O sea, no existía el sistema sin ellos. Aparte estamos hablando de trabajadores de ahí del cambio de siglo, trabajadores rurales, o sea que eran literalmente la base del sistema. No hubiese existido incluso la Argentina que tenemos hoy sin ese tipo de trabajadores. Claro. Bueno, lo de los crotos en definitiva no es tanto del cambio de siglo, sino un poquito después, porque fíjate que nace la palabra de un decreto de 1920. Bueno, el gobernador de Buenos Aires, que era José Camilo Croto, buscando, mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores rurales. ¿Viste los trabajadores golondrina que van en la campaña y hacen un trabajo en el campo? Bueno, para asegurarse de proveer de esa mano de obra a ciertas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, les facilitaba el transporte público. O sea, el Estado se hacía cargo del pasaje de esas personas. Claro. Entonces se empezó como a decir que esas personas viajaban gracias a Croto o que viajaban por Croto en el tren, por ejemplo. Claro. Y como eran trabajadores rurales de la cosecha, por ejemplo, generalmente estaban un poco sucios, un poco harapientos, y a partir de ahí se relaciona una persona con ese aspecto con la palabra croto. Entonces, vos decís ando medio croto es porque no estás teóricamente bien vestido, estás medio harapiento. Qué loco que tu apellido trascienda, ¿no? En el tiempo. Igual, convengamos que, no sé, pobre el que sigue teniendo el apellido Croto, porque es medio ya un estigma, sí, ¿no? Ahora Mirá, sí. ahí viene Croto. Ahí viene Croto, sí, tal cual. Pero bueno, lo particular que tiene también esta gestión realizada por Croto, que fue un gobernador radical, que tuvo bastantes conflictos con Irigoyen. De hecho, él renuncia, ¿no?, a la gobernación por su enfrentamiento con Irigoyen.
Y es que en ese decreto buscaba, como vos decías, facilitar o mejorar algunas condiciones laborales, condiciones que eran estrictamente precarias, ¿no? Unas personas que no tenían continuidad en el trabajo y que ese decreto establecía también que esos debían tener como una libreta de trabajo. Esa libreta, en esa libreta tu patrón ponía el tiempo que vos habías trabajado, por ejemplo en la cosecha, y qué labor habías realizado. Y si vos durante un determinado tiempo tenías un buen desempeño o buena conducta, Croto o el Estado provincial te daba trabajos de invierno, que decían. Que los trabajos de invierno tienen que ver con la construcción de caminos, de rutas, pero bueno, obras públicas, digamos. Obras públicas, básicamente no relacionadas con no eran trabajos en el mundo privado, sino trabajos, bueno, obras públicas. Claro, que no eran trabajos relacionados con la agricultura. Ajá. Sí, incluso leí que si vos lograbas 10 años consecutivos de ese régimen de trabajo constante, sin problemas de conducta, podías incluso ser beneficiario de un lote, de una parcela. Pero vos imagínate, si ese decreto se firmó en enero de 1920, decía 10 años. Claro. ¿Y qué pasó en el 30? Y bueno, ahí se vino la debacle. Claro. Sí. Y Croto no estaba más tampoco. Croto, no, olvídate. Estuvo 1 año y medio Croto. Y ahí se convirtieron en verdaderos crotos, pobrecitos. Claro, ahí sí. Bueno, y después está la otra figura que algunas cosas en común le podemos encontrar, pero que tampoco, según la definición de la época, eran muy apegados al trabajo, que son los atorrantes. Claro. Esa sería otra figura. ¿Vos qué concepto tenés de esa palabra? Y para mí un atorrante es alguien que es tipo terrible, que es alguien con cierta picardía, con cierta viveza quizás, y bueno, que se porta mal, no sé. Que se porta mal, así como cancherito también. Claro, sí. Porque viste que incluso lo puso en una de sus letras, Cacho Castaña, por ejemplo, a esa palabra. Yo la conocía la palabra más bien como que no te gusta trabajar o que no trabajás. Ajá. Y bueno, después se ve que se fue también, no sé si deformando, sino más bien ampliando el significado. Bien. Pero en principio, y también ahí volvemos para atrás, como hasta 1880, ahí los últimos años del siglo, donde en la zona de la costa había unos caños muy grandes que eran para desagües, donde los vagabundos, los lingeras si querés, aunque vos decías que los lingeras son de la zona rural, pero los que no tenían casa dormían en esos tubos y por lo tanto no tenían trabajo. Bueno, y estos caños estos tubos tendrían la inscripción A. Torrant, que sería como una empresa, una firma. Entonces ahí quedó los que no tenían trabajo y los que se la pasaban durmiendo todo el día ahí, eran como atorrantes. Claro. Sin embargo, y ya que hablamos de tradición oral, no hay un documento, no hay una prueba que confirme que haya existido una empresa ni proveedora de caños, ni que haya tenido, por ejemplo, la licitación de obras públicas que tengan que ver con los desagües ni esas cosas. O sea que es medio difícil de probar ese origen. Y en el napolitano, en la lengua napolitana, sí hay una palabra que es torrar, que es como dormir, como hacer fiaca, digamos. Claro, también tiene sentido capaz esa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Considerando la gran influencia inmigrante que tuvo nuestro país y muchas de las palabras que nosotros hoy usamos cotidianamente tienen una derivación para ir de otro idioma. Exacto. Lo mismo que vos decías de lingera. Así es con los vagos, con los que no trabajaban, con los que estaban fuera del sistema de alguna manera. ¿Qué se combatía eso? Claro, porque estar fuera del sistema no es que era gratis, literalmente. Tenía su costo. Cuando se inicia la época moderna, podemos decir, con la creciente industrialización y todo, el Estado moderno se dedicó a combatir, ¿no? Estas personas que decidían, si se quiere, o no se adaptaban al sistema, porque quizás muchas de ellas no era una decisión propia, sino que era una cuestión de adaptación, y se fue construyendo en el imaginario social un estigma que creo que perdura hasta el día de hoy, que tiene que ver con el estigma
hacia el pobre, hacia el que carece de medios materiales. Porque de hecho, en muchas provincias, no solo en nuestro territorio, sino que en otros lugares del mundo también existían las leyes de vagos y mal entretenidos. Mal entretenido, qué palabra esa. Esa me gusta. Mal entretenido. Es como que estás entretenido, pero en algo malo, ¿no? Es como que no estás bien entretenido. Claro, equivocaste el camino. Claro. Para entretenerte. Bueno, al que era considerado mal entretenido, ocioso, ser ocioso cuando se inicia esta construcción de que el trabajo dignifica y todo, porque también eso es una construcción social, estaba mal visto ser ocioso, ¿no? Porque vos para ser una persona de bien tenías que estar siendo explotado básicamente, claro, porque las condiciones laborales no eran las mejores. Claro, siendo útil de alguna manera. Cuando vos decís leyes de vagos y mal entretenidos, por ejemplo, ¿qué establecía esa ley? Bueno, en algunos lugares, que dependía de la región y el periodo histórico en el cual se implementaba también, tenía que ver con, por ejemplo, que te llevaban preso, ¿no? Si vos... Por andar ahí... Claro, porque solías, para poder ser un ciudadano, ¿no? Tenías que tener una libreta de trabajo, donde si a vos venía una autoridad y te paraba, vos mostrabas la libreta donde figuraba ahí donde vos trabajabas. Claro. Si tenías un patrón, digamos. Eso quiere decir que vos tenías cómo justificar tu subsistencia. Ahora, si vos no tenías forma de justificar tu subsistencia, marche preso, en el mejor de los casos, ¿eh? Claro. Cuando se necesitaba personas para engrosar las filas del ejército, chau, adentro. Claro, ahí te reclutaban. Eso sería la leva. Las levas. Como le pasó a Martín Fierro. Claro, bueno, ahí lo explica bastante bien. Que de hecho también está relacionado con la figura de que, viste, de que el gaucho es vago, sí, pero porque no tenía esa característica o esa inclinación a ser explotado, digo yo, ¿no? Sí. La mayoría de esos gauchos, en definitiva, eran arrieros. O sea, podían tener un trabajo que a lo mejor les llevaba un par de semanas, que era transportar ganado a una distancia larguísima, pero en algún momento se terminaba y hasta que aparecía otra, como un changarín, digamos. Claro. Hasta que aparecía otra cosa y estaban las pulperías esperando trabajo incluso. Claro. Pero viste que hoy en día nosotros reivindicamos la figura del gaucho como parte del símbolo de la tradición argentina. Claro. Pero en lo que fue el siglo XIX y principios hasta mediados del siglo XX, el gaucho era lo peor de la sociedad, junto con los afrodescendientes y los pueblos originarios, porque no se adaptaban a este sistema que imponía la burguesía, ¿no? Claro. Vos imaginate que vos toda tu vida, desde que naciste, te criaste en un campo abierto con tu familia, siguiendo quizás los tiempos del ciclo de la naturaleza, de la cosecha o del ganado, y de pronto tenés que encerrarte a trabajar 16 horas por día. Y yo creo que a la primera te vas a resistir, ¿no? Sí, tal cual. Y en esa resistencia eras considerado la escoria de la sociedad. Claro. Hay un poco de eso en la costumbre provinciana de la siesta también, ¿no te parece? Sí. Porque, ¿qué vos decís? En las provincias del norte, por ejemplo, duermen la siesta. Bueno, acá también, obviamente. Pero lo que pasa es que en enero, por ejemplo, ¿qué otra cosa haces? No, porque el calor no te deja, es inhumano ese calor. Exacto, entonces una manera como de zafar de ese calor es no hacer nada después del almuerzo, y a lo mejor de ahí viene también la costumbre de dormir una siesta que capaz en otras latitudes no esté bien visto porque es un tiempo perdido, entre comillas. Improductivo. Igual yo creo que la ociosidad es necesaria para el ser humano, porque te permite, no sé, encontrarte con vos mismo, con él, construir conocimiento, tener tiempo para pensar. Por ejemplo, los grandes pensadores de la antigüedad no trabajaban. O sea, si vos trabajas, ¿en qué tiempo vas a pensar? Su trabajo en todo caso era pensar. Claro. Para pensar tenés que estar mínimamente ocioso. Como nosotros ahora.